Como siempre, los maestros le ponen el pecho al viento. Y no son y no es cualquier maestro, son los maestros populares, los maestros de la educación pública, los maestros que tienen que ver con la mayoría de los colombianos, con la mayoría de los niños colombianos, los maestros de los obreros, los campesinos, las madres comunitarias, o sea, los maestros populares. Esos son los que le ponen el pecho al viento. Y hace un mes, están completando un mes en una jornada que puede ser histórica, porque se le han sumado otros sectores de la nación, sectores públicos, el sector, los empleados estatales, la justicia, el IMPEC, policías, inclusive sectores campesinos, empresarios, los arroceros. Buenaventura, la capital del andén pacífico colombiano, también se suma. Los indígenas los acompañaron, aquí estuvieron en Cali, una marcha muy bonita. Yo los vi en Univalle, muy ordenados, muy decididos, muy clara su conciencia a propósito de lo que quieren, por lo que luchan, lo que buscan. ¿Quiénes son sus amigos y quiénes son sus contrincantes? La tienen clara. Bien, esta jornada, después de la anterior, que para mi juicio fue triunfal, fue importante, se distingue por varias cosas. Un nivel de conciencia distinto que se manifiesta, se expresa en la determinación que lo tienen los maestros, no solamente por defender sus ingresos, que es justo, sino también por defender la educación pública. Pues ellos se enfrentan todos los días de su vida a los dramas populares, a los dramas de la gente humilde, común y corriente, sencilla. Ellos saben de lo que están, por lo que están luchando, eso no es una entelequia. Y luchan por la educación pública, que todos deberíamos luchar por ella, sin distingos. Y lo digo con cierta culpa, porque los universitarios parece que no les tocara este tema, pasan de agache. Pero bueno, así es como se plantea la cosa. Hay un nivel diferente, no solamente de conciencia, decía, sino un liderazgo nuevo. Nuevo en el sentido de que ha asumido las riendas del movimiento y del sindicato, un nuevo liderazgo. Carlos Rivas es un señor que se está distinguiendo por su claridad, su determinación, su, digamos, consecuencias, o su palabra no se distingue de sus actos. Yo tuve la oportunidad de apretar sus manos en un saludo muy afectuoso la vez pasada aquí en Cali, con las jornadas anteriores. Estuvimos conversando. Me cayó muy bien el señor, me gustó. Y ahora lo veo al frente de un movimiento supremamente responsable. Y realmente, pues lo felicito, y felicito al magisterio que ha logrado escoger a una persona buena, clara, que estoy seguro no va a traicionar sus intereses jamás. Eso es una garantía, porque hemos visto casos en los que
los líderes se quiebran, los líderes se compran, se venden, bla, bla, y todos terminamos perdiendo y sumando un desencanto más al rosario de desencantos que hay en nuestras luchas sociales y reivindicativas. Bien. Y por supuesto un sindicato fortalecido. Salió fortalecido con todas las contradicciones que se manifestaron la vez pasada, salió fortalecido y la prueba está ahí. La prueba es que el magisterio respalda a su sindicato y el sindicato lidera sus bases de una manera clara. Y eso, entra en contradicción con otros sindicatos, no, pero le muestra al maestro común que es mejor estar unidos. Es mejor fortalecer un solo sindicato, un puño muy fuerte y no varios desagregados. Pero la vida va haciendo la selección que corresponde a esos temas. Bien, escuchamos al presidente ayer de una manera muy, ¿cómo es que se dice eso? Circunspecta, sí. Pero hay otro término que es mucho más rebuscado que ese. Hablando pues de que en su gobierno naturalmente no se va a perseguir a los sindicalistas ni al movimiento de los maestros, ni más faltaba. No. Por el contrario, los maestros se ganan millones de pesos, pero millones. Claro, el mensaje no era para los maestros, el mensaje es para los demás, para deslegitimar el movimiento de los maestros. Imagínense, en el 2013 se ganaban 49 millones de pesos, pero es que eso es algo descomunal. Y ahora se están ganando 65 millones de pesos. Eso es una cosa estratosférica. Claro, es tan vergonzosa las cifras mensuales de los salarios que tiene que montar la película con los agregados anuales para podérselo decir al país. Miren ustedes esos maestros codiciosos y que no hacen sino pensar en dinero, ganan millones y quieren más. El presidente simplemente nos considera a nosotros tontos. Y por supuesto la gente sabe perfectamente que esa es una patraña para que los medios, sus medios, ¿no?, lo respalden en sus afirmaciones. Muy bien. Pero él no dice que este país es uno de los más desiguales de todo el planeta. Este país es uno de los que menos le destina a la educación en el mundo. Eso sí no lo dice, pues claro, ¿cómo lo va a decir? Su cinismo no da para tanto. Entre otras cosas, voy a hacer un paréntesis, si ustedes me excusan, y lo voy a hacer de una manera muy caricaturesca o grotesca, yo no sé cómo era, pero es como para que pensemos. Los maestros nos distinguimos porque de todas maneras es un oficio crítico. Querámoslo o no, gústele o no a quien le guste, es un oficio crítico. Nuestro destino es estudiar toda la vida. Si queremos hacer las cosas bien y nos gusta hacer las cosas bien, nuestro destino es estudiar toda la vida. Y si queremos educar una juventud crítica, pues tenemos nosotros mismos que ser críticos. Entonces yo voy a tratar de construir un escenario un poco forzado para hacer una pregunta. Colombia, sin duda alguna, es un país rico. Y no me vengan con el cuento de que es un país pobre, porque no lo es. Es un país, su gente ha sido empobrecida por el modo como hacemos las cosas, pero nuestro país es rico.
No le falta nada, nada le falta. Tiene todo. Hasta la gente más maravillosa que nos podamos imaginar la tiene. Toda. Y de todos los colores. Tenemos agua, energía, minería, biodiversidad. Todo lo que usted quiera imaginarse en el mundo, aquí está. En mayor o menor proporción, pero en síntesis en general, somos ricos. Bien. Vamos a hacer la siguiente suposición, simplemente en aras de la discusión. Se nos ha dicho a nosotros, y no lo vamos a discutir, que Cuba vive en una tiranía despiadada, sanguinaria, en una tiranía indescriptible. Es un país que vive en la total miseria. Eso es la cosa más espeluznante del mundo. Bueno, está bien, no vamos a discutir eso, porque no vamos a discutir de esa política ahora. Pero hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cómo un país que vive en esa tiranía despiadada, sangrienta, de sátrapas, en una miseria total, cómo es posible que los cubanos que viven del turismo, del tabaco y de la caña, y de qué más será? No sé, turismo, tabaco y caña, ¿cómo es posible que los cubanos que viven del turismo, del tabaco y la caña, y no más, y son poquitos, entonces no son muchos, financian la educación desde el vientre de la madre hasta el doctorado, gratuito para todo el que quiera, para todo el que quiera estudiar, y allá estudiar es más o menos una obligación, universal para todo el mundo, gratuita, usted no tiene por qué preocuparse de eso, de calidad. ¿Y quién dice que es de calidad? Pues los organismos internacionales que califican la calidad. Ellos son los que dicen que la educación cubana es muy buena. Entonces, ¿cómo es? Es total, universal, gratuita y de calidad. Entonces uno se pregunta, ¿cómo diablos hace un gobierno tiránico de sátrapas y absolutamente lo que quiera para hacer una cosa de esas? ¿De dónde sacan la plata? ¿Cómo hacen? ¿De dónde sacan los recursos? El dinero. ¿Cómo diablos lo hacen? Si eso no se puede, según nos lo dice la ministra, el señor presidente, no tiene plata. Pobrecito, aquí no hay con qué. Pero además, no solamente le financian la educación, sino la salud. Desde el vientre de la madre hasta la tumba, universal y gratuita. ¿Cómo diablos lo hacen? ¿Por qué no sacan la excusa de que son pobres y que no tienen dinero? ¿Y por qué nosotros, un país rico que pagamos todos los impuestos del mundo, ahí nos acaban de empujar otro hasta el 19 por las arepas, por la mantequilla, por la papa, la yuca y la cebolla, por todo? ¿Cómo puede ser eso posible? Que ellos puedan financiar la salud y la educación total, universal y de calidad, la salud también, y nosotros no. Señor presidente, ¿cómo así? Explíquenos para poder entender. Y no solamente eso, no solamente nos subieron los impuestos, sino que se subieron sus salarios los señores senadores, y está demostrado por los mismos institutos del gobierno, está demostrado inobjetablemente que cada año se roban por corrupción ellos mismos, porque no son otros, 25 billones de pesos. Entonces, hágame el favor y me hace esa contabilidad, me la explica, nos la explica, para poder comprender exactamente de qué se nos está hablando.
Y lo traje a colación a propósito, por supuesto, del discurso del señor presidente. Sale muy orondo, ¿no? Y nos explica que es que pobrecito él no tiene plata. Bueno. Pero en un país pobre, entre comillas, que vive del azúcar, del tabaco, del ron y del turismo y no sé qué, y algún otro mineral que debe haber por ahí en alguna parte. ¿Cómo es que ellos sí pueden financiar la totalidad de la educación, de la salud, del deporte y de quién sabe cuántas otras cosas más en una tiranía de esas? Yo estoy discutiendo la política, ¿no? Simplemente yo lo pienso y digo cómo serán esas cuentas. Bueno, y además aquí nos suben los impuestos, se roban la plata, pues claro, así no va a alcanzar jamás. Bien. Viendo al señor presidente ayer, yo recordaba, a ver, venimos de 16 años, vamos para 16 años de gobierno extraordinariamente sui generis. 2 periodos de don señor Uribe y 2 periodos de don señor Santos. 2 periodos de un señor terrateniente y 2 periodos de un señor jugador financista y especulador. Y digamos, pues no le echemos vainas. Del capital representante del capital financiero del mismo modo que el otro era representante del capital terrateniente. ¿Que hay contradicciones entre ellos? Sí, hay contradicciones entre ellos, claro, naturalmente, sí, pero no son las contradicciones nuestras. Las contradicciones entre ellos son allá por su plata, por su tierra, por su renta, por quién maneja el país y se lo roba mejor, pero no son las contradicciones nuestras. Nuestras contradicciones son otras. Entre otras cosas, recuerdo que en el primer gobierno de Uribe se nos dijo que no debíamos votar por Serpa porque sería entregarle el país a la guerrilla. Y en el segundo fue con Mocus. Ya yo ni me acuerdo. La segunda elección de Uribe fue contra Mocus, ¿cierto? No. Contra Gaviria. No, pues ese sí era el diablo completamente vestido de Santa Claus. Era también entregarle el país a la subversión. Entonces había que votar por Uribe. Y casi nos vamos de tercero. En el primero de Santos fue contra Mocus. Ese era entregarle el país también a la... No, imagínate, loco. Y de paso a la guerrilla. Y en el cuarto era contra Zuluaga. Sí, señor. Aquí no era entregar el país a la guerrilla, sino volverlo a entregar a Uribe. Y los colombianos sí somos muy pendejos. Y lo digo porque yo también voté. ¿Cómo vamos a votar por Zuluaga? Estoy diciendo lo que yo decía y voté. Yo voté por Santos en la segunda porque no podíamos votar por Uribe. Es que sí somos una maravilla. Bueno, en la primera sí, definitivamente yo le hice campaña a Mocus. Bien, pero el punto es que el problema de la guerrilla no era ni problema. Vea, lo acabamos de ver. No, era un asunto ahí que se tenía que resolver. Entre otras cosas, ¿por qué? ¿Por qué Santos sí lo podía resolver y no lo podía resolver Uribe? Claro, porque Santos necesita que su capital financiero, el capital de la clase a la que él representa, entre a competir en los mercados mundiales con toda su capacidad y toda su posibilidad de manejo de nuestra riqueza, y necesitaba concertar para eso la paz al costo que fuera. Por supuesto, costo nuestro, costo no de ellos, sino costo nuestro, al costo que fuera. Y claro, pactó. Pero no porque quisiera la paz para los colombianos, ni porque quisiera que viviéramos mejor, no. Es porque necesita el país para poderlo transitar por todas partes y poderlo colocar a nivel de competitividad en los mercados mundiales. Claro, obviamente, eso había que hacerlo. Y lo hizo. Nos metió en los TLCs, liberó los campos para poder expandir su frontera económica, el capital financiero y este capitalismo salvaje neoliberal en el que vivimos.
y ahora quiere dizque meternos a la OTAN, pero ¿para qué? Es claro, para poder organizar a Venezuela y a Cuba y a Bolivia y a Ecuador y quién sabe quién más. Pero bueno, ya me fui yo por otras ramas que no tenían nada que ver o, o, o tenían que ver de otra manera sobre el asunto. El punto es que los maestros le pusieron el pecho al viento y dijeron, esta vez vamos a negociar como debe ser, porque la educación pública hay que defenderla. No nos vengan con el cuento de que no hay dinero para nosotros, porque nosotros no estamos, primero no somos codiciosos como nos quiere presentar el gobierno, sino que estamos reclamando exactamente lo justo. O es que ustedes no van a mercar, o es que ustedes no pagan matrícula de sus hijos, o es que ustedes no compran ropa. Y realmente las cosas se han encarecido, entre otras cosas por los impuestos, además de la inflación, y nos toca nivelar nuestro nivel de vida. Entonces el reclamo por el salario es justo. Eso es lo que los maestros están buscando y eso es lo que los maestros van a lograr. No hablo de la universidad, de la educación superior, porque es absolutamente lamentable el cinismo y el descaro con el que se refiere el gobierno y sus institutos frente a la educación pública superior. Los doctorados han sido desfinanciados de tajo y se nos habla de sociedades del conocimiento, de la competitividad internacional, de que los mercados mundiales, pero no hay un compromiso real, es simple palabrerío, palabras, imágenes que montan en los medios para que se reproduzcan, pero realmente lo único que el gobierno hace es fortalecer la educación superior privada en detrimento de la educación superior pública. Es decir, desmonte de lo público, uno de los acciones básicos, digamos, dogmas básicos del neoliberalismo, desmontar el Estado, desmontar el sector público para que todo se convierta en un negocio. La salud, que es un negocio descomunal, la educación, otro mega negocio, y etcétera, etcétera, porque eso es detrás de lo que van estos señores, estos caballeros, cuyo representante en este caso es el señor presidente y sus ministros, que no son otra cosa. Entonces, señores, entre otras cosas, quiero decir algo. En alguna berlina de otra oportunidad hablamos de Singapur. Y en efecto, Singapur es otro país en el cual el gobierno es duro. Es un gobierno muy fuerte, muy disciplinado, que construyó una nación sobre arena de mar pura, donde no había nada de nada, pero que consideró que su principal recurso era la gente. No tenemos petróleo, ni diamantes, ni níquel, ni nada, no, pero tenemos gente y tenemos una posición geoestratégica sin igual. Pues construyeron un país que hoy es indicador de bienestar para el resto del mundo, simplemente porque supieron valorar lo que en un momento dado les ofreció la naturaleza y tomaron la decisión de lograrlo, y lo lograron. O sea que allá también se puede, y no estamos hablando de socialismo ni de comunismo, no, Singapur, allá también se puede, en Cuba también se puede. ¿Por qué aquí no se puede si tenemos todas las condiciones? Porque los codiciosos no son los maestros, los codiciosos son las clases que representan a los señores Uribe y Santos, que en su pelea han arrastrado el país y nos quieren. Ahora seguramente en la siguiente elección nos van a montar un monigote, nos van a asustar con ese monigote y nos van a poner a votar por el que les dé la gana, y eso se llama democracia. ¿A qué monigote nos van a presentar? A Lleras o a otro, a quien sea, a quién.
Y si se lanza Petro, entonces nos dirán que eso sería convertir a Colombia en una dictadura castrochavista, y entonces hay que votar por Lleras o por quién sabe quién, y seguramente la gente votará por Lleras otra vez. Yo creo que esa es la hora de poner las pilas y de darnos cuenta de cuál es el juego en el que nos han metido estos caballeros y salir de él. Tenemos la suficiente capacidad crítica, la suficiente fortaleza de espíritu como para desenmascarar ese juego y tomar al fin y al cabo una decisión que le convenga a todos los colombianos. Los maestros colombianos no son codiciosos, los maestros colombianos son dedicados a su magisterio. Me consta porque en mi familia somos maestros. A los colegios públicos, con el escaso recurso, con el escaso salario del maestro, las maestras colombianas sacan de su bolsillo para hacer las fotocopias, los papeles, los documentos, llevan sus equipos, los ponen al servicio del aula porque el colegio no tiene. ¿Y quién les va a reconocer eso? Nadie. Y ellas lo van a reclamar. No, lo hacen porque es su vocación, porque es su magisterio, porque es su vida. Y ellos, esos muchachitos, ¿qué se van uno a poner a pelear con ellos o a pedirle a las familias que por favor paguen las fotocopias o manden los papeles? No, si ellos saben perfectamente que eso no es posible. Entonces la maestra saca de su bolsillo y lo compra. ¿Y qué? ¿Y va a pasar la factura? Ni se le ocurre. Y eso va en detrimento del bienestar de su familia, pero lo hace y lo seguirá haciendo, y porque, digo y repito, es su vocación. Entonces dejemos el cuento ese de que nos echen la culpa a nosotros, porque la culpa no es de los maestros, la culpa es de un sistema que no funciona, ¿no? Ha mostrado que no funciona. Y es más, el gobierno nos dice, mire que negociamos con el sector estatal, mire que negociamos con Buenaventura. ¿Saben por qué negociaron con Buenaventura? No porque le interesen los negros de Buenaventura. Ni al gobierno ni a las clases dirigentes les importa un pepino la negramenta de Buenaventura. Los tienen sin cuidado y se mueren o no se mueren. Ellos negociaron porque necesitan su puerto, porque necesitan las vías libres, porque no pueden permitir que el puerto se les estanque, porque su negocio se les desbarata, se les estanca, se les paraliza, y eso sí es un pecado mortal. Entonces, con tal de quitarse esa amenaza de encima, negocian ¿con qué? Con promesas. Vuelven y les prometen a los hermanos bonaverenses que les van a dar agua. ¿En qué año? No, en el año no sé cuál. Que les van a resolver el problema de no sé qué. ¿En qué año? No, en el año no sé cuánto. Que en un proceso gradual van a resolver no sé qué problema, y que no, y bla bla y bla y bla y bla y bla, y no les van a cumplir, mis estimados señores, no les van a cumplir. Y si les cumplen será la milésima parte de lo que les prometieron. ¿Por qué? Porque así funciona el sistema. Buenaventura no existe para ellos. Existe un macronegocio que se llaman los puertos en Buenaventura, y eso sí es importante. Por eso sí lucharán la oligarquía bogotana y la oligarquía paisa, y se harán matar porque su negocio no se lo van a dejar tocar. Por eso negocian rápidamente con los negros de Buenaventura. ¿Y eso está malo? No, eso es muy bueno. Pero es necesario tener conciencia de qué es lo que está pasando y por qué está sucediendo. Con los maestros no, pues nosotros, ¿qué? Y nos ponen los niños por donde es que los niños no tienen por qué pagar el pato. Los niños no tienen por qué pagar el pato. Claro que estamos de acuerdo, los niños tienen por qué pagar el plato. Pero entonces cuando ustedes implementen sus políticas neoliberales, que lo que hacen es multiplicar la miseria, la desigualdad, uno de los países más inequitativos del mundo, piense que los colombianos no tenemos derecho a mamarnos semejantes políticas neoliberales. Entonces piensen los colombianos, señor presidente, no nos coloque a los niños por delante, que
más que usted, infinitamente más, porque usted nunca se ha parado frente a un aula en un barrio popular o en el campo a trabajar con los niños que nosotros sí conocemos y sabemos de dónde vienen y para dónde van. Ustedes, señores ministros y señor presidente, viven en una tacita de oro construida con nuestros recursos, nuestros impuestos. Así que no nos venga a poner los niños por delante, porque eso es jugar sucio. Yo creo que en este caso el magisterio ha mostrado madurez, fortaleza de espíritu, no puede quebrar. Sus dirigentes han mostrado capacidad de aguante, no se han dejado manipular, no se han dejado comprar, no se han vendido. Por el contrario, han fortalecido sus convicciones. Su capacidad de liderazgo está demostrada, lo demostró incluso desde la vez pasada, desde las jornadas pasadas. Y es el momento de persistir. A Estanislao Zuleta le preguntaban los estudiantes: profe, ¿cuáles son las condiciones para ganar su curso? Muy fácil, mijo. Asistir, insistir y persistir. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula para ganar este curso, mis estimados maestros. Hay que asistir, estar presente en la lucha, estar presente en las carpas, estar presente en las manifestaciones. Insistir, no cansarse. No, señor, usted no se va a cansar. Usted va a insistir y persistir. Por más que se le muestren las uñas y se le muestren las amenazas, persista, maestro, no deje pasar la oportunidad, que esta puede ser una de las más extraordinarias oportunidades en su vida sindical, social, política. Es una lección para todo los movimientos sociales colombianos. Es más, hay que decir gracias, maestros, gracias, Carlos Rivas, gracias, dirigencia sindical. Para adelante, asistir, insistir y persistir. Viva el movimiento de los maestros colombianos.